Después de que Estados Unidos lograra colocar por primera vez a un hombre sobre la superficie de la Luna y de que la Unión Soviética consiguiera hacer aterrizar un vehículo capaz de desplazarse libremente por otro cuerpo celeste, el siguiente objetivo soviético se volvió todavía más ambicioso y peligroso, porque ya no se trataba solo de orbitar o impactar, sino de tocar realmente la superficie de Marte. Para los ingenieros soviéticos, Marte no era únicamente un planeta distante, sino un símbolo definitivo de supremacía tecnológica en plena carrera espacial. Desde principios de la década de 1960, la Unión Soviética llevaba desarrollando un programa específico para enviar un vehículo automático al planeta rojo, acumulando experiencia, fracasos y lecciones técnicas que servirían como base para el intento final. Durante años, múltiples sondas fueron destruidas en el lanzamiento o perdidas en el espacio profundo, pero la determinación no se detuvo. Finalmente, en 1971, el programa alcanzó su momento más crítico con el lanzamiento de las misiones Marte 2 y Marte 3. La primera terminó en desastre cuando un fallo durante el descenso provocó que el módulo se estrellara contra la superficie marciana. Sin embargo, pocos meses después, Marte 3 logró lo que ninguna otra nave había conseguido jamás: realizar el primer aterrizaje suave sobre Marte y comenzar a transmitir datos desde su superficie. Durante breves segundos, el primer objeto fabricado por el ser humano en tocar Marte pareció cobrar vida, enviando una imagen borrosa en blanco y negro antes de desaparecer para siempre en el silencio del espacio. Mira el video hasta el final y suscríbete para contarnos qué piensas de este misterio que aún hoy sigue fascinando. Desde finales del siglo XIX, la idea de que pudiera existir vida más allá de la Tierra obsesionaba a científicos, escritores y astrónomos de todo el mundo. Marte ocupaba un lugar especial en esa obsesión porque, a diferencia de otros planetas, presentaba características que lo hacían inquietantemente similar a nuestro propio hogar. Esa incertidumbre científica empujó a la humanidad a desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas, capaces de enviar naves más lejos y durante más tiempo, con la esperanza de responder una de las preguntas más antiguas de la historia humana. Durante la Guerra Fría, esta curiosidad científica se mezcló con la rivalidad política y militar, dando lugar a la llamada carrera espacial, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo por prestigio, sino también por demostrar superioridad tecnológica y estratégica. En ese contexto, ambos países veían el descubrimiento de vida en otro planeta como un triunfo histórico de proporciones incalculables. La Unión Soviética había logrado hitos fundamentales al poner al primer hombre y a la primera mujer en el espacio, realizar la primera misión con múltiples tripulantes y hacer aterrizar el primer objeto artificial en la Luna. Estados Unidos, por su parte, respondió colocando al primer ser humano sobre la superficie lunar. Sin embargo, como señalaría más tarde el historiador y especialista en vuelos espaciales Brian Harvey, la carrera espacial no fue una sola competencia, sino muchas carreras paralelas, entre ellas las carreras hacia Venus y hacia Marte. Para la comunidad científica, Marte era especialmente atractivo porque su periodo de rotación es de aproximadamente 24 horas y 37 minutos, y su eje presenta una inclinación muy similar a la de la Tierra, lo que provoca estaciones comparables. Además, existían indicios de que en el pasado pudo haber agua líquida y condiciones compatibles con algún tipo de vegetación primitiva. Todo esto reforzaba la convicción soviética de que Marte debía ser explorado antes que nadie. A comienzos de la década de 1960, la ambición soviética de alcanzar Marte todavía estaba muy lejos de convertirse en una realidad técnica. Los primeros intentos reflejaban más un acto de fe científica que una certeza tecnológica, ya que el conocimiento sobre vuelos interplanetarios era limitado y los sistemas de guiado, comunicación y propulsión aún se encontraban en una fase experimental. El primer intento serio se produjo en 1960 con el lanzamiento de la sonda conocida como Marte 1M, un vehículo que nunca logró escapar correctamente de la órbita terrestre debido a fallos en el sistema de propulsión. Poco después, otras naves del programa Marte 2M fueron destruidas directamente durante el lanzamiento, evidenciando problemas estructurales y de fiabilidad en los cohetes portadores. Estos fracasos iniciales
no solo representaron pérdidas materiales, sino también golpes políticos en un momento en el que cada éxito o error tenía un enorme peso propagandístico. Sin embargo, para los ingenieros soviéticos, cada misión fallida aportaba datos cruciales sobre vibraciones, cargas térmicas, comunicaciones de largo alcance y control automático en el espacio profundo. A lo largo de la década, el programa marciano evolucionó en paralelo al programa lunar, beneficiándose de avances en navegación interplanetaria y en diseño de sondas más robustas. Mientras tanto, Estados Unidos desarrollaba sus propias misiones, preparando sondas como Mariner 9, lo que incrementaba la presión sobre los equipos soviéticos. Para finales de los 60, la Unión Soviética entendía que solo una ventana orbital favorable permitiría enviar naves más pesadas y mejor equipadas a Marte. Esa oportunidad llegaría finalmente en 1971, cuando la distancia entre la Tierra y Marte alcanzaría un mínimo excepcional, marcando el momento decisivo para el programa M4, que daría origen a las misiones Marte 2 y Marte 3. El año 1971 fue considerado por los especialistas soviéticos como una oportunidad irrepetible, porque la configuración orbital entre la Tierra y Marte alcanzaba una conjunción especialmente favorable. En esos periodos, que se producen aproximadamente cada 15 a 17 años, la distancia entre ambos planetas se reduce al mínimo posible, lo que permite disminuir de forma considerable la energía necesaria para enviar una nave interplanetaria. Esta circunstancia hacía viable el lanzamiento de sondas más pesadas, con mayor cantidad de instrumentos científicos y sistemas de aterrizaje más complejos. Según explicó el ingeniero y cronista del programa marciano soviético, B.G. Perov, durante estas ventanas orbitales no solo se reducía el consumo de combustible, sino que también aumentaban las probabilidades de éxito en la inserción orbital y en el descenso a la superficie. Con este contexto, la Unión Soviética aprobó el programa M4, que incluía dos misiones gemelas diseñadas para complementarse entre sí, Marte 2 y Marte 3. Ambas naves compartían una arquitectura prácticamente idéntica, compuesta por un módulo orbital destinado a estudiar el planeta desde el espacio y un módulo de descenso encargado de realizar un aterrizaje suave. La idea era que el orbitador actuara como repetidor de comunicaciones y plataforma científica, mientras que el módulo de descenso exploraría directamente el suelo marciano. Los preparativos fueron intensos y meticulosos, ya que cualquier error sería imposible de corregir una vez iniciada la travesía interplanetaria. Cada componente fue sometido a pruebas extremas de vibración, vacío y temperatura, simulando las condiciones del lanzamiento y del espacio profundo. A comienzos de ese año, los ingenieros soviéticos sabían que estaban a punto de intentar algo que nunca antes se había logrado, y que el éxito o el fracaso de estas misiones definiría para siempre el lugar de la Unión Soviética en la historia de la exploración de Marte. El módulo de descenso de las misiones Marte 2 y Marte 3 fue diseñado como una auténtica obra de ingeniería, pensada para sobrevivir a una de las fases más peligrosas de cualquier misión interplanetaria, que es la entrada en la atmósfera de otro planeta. Según explicó B.G. Perov, responsable principal del programa marciano, este módulo estaba montado en el orbitador en el lado opuesto al sistema de propulsión, una decisión que buscaba garantizar estabilidad durante la separación. Su estructura consistía en una cápsula de aterrizaje de forma esférica, protegida por un escudo térmico cónico de casi 3 metros de diámetro, diseñado para soportar temperaturas extremas generadas por la fricción atmosférica. El sistema de frenado incluía un complejo conjunto de paracaídas y retrocohetes, que debían activarse en una secuencia perfectamente sincronizada para reducir la velocidad hasta permitir un contacto suave con la superficie marciana. El peso total de la nave superaba las 4,5 toneladas, de las cuales aproximadamente 1 tonelada correspondía al módulo de descenso. En su interior se alojaban instrumentos científicos destinados a medir la temperatura, la radiación solar, la velocidad del viento y la composición química del suelo. 4 antenas sobresalían de la parte superior de la cápsula para mantener la comunicación con el orbitador mediante un sistema de radio a bordo. La energía era suministrada por baterías que se cargaban antes de la separación, y el control térmico se mantenía gracias a aislamiento especial y un sistema de radiadores. Antes del lanzamiento,
El módulo fue esterilizado cuidadosamente para evitar cualquier contaminación del entorno marciano, una preocupación que ya estaba presente en la ciencia planetaria soviética. Cada detalle había sido calculado para que, por primera vez, un vehículo humano pudiera operar directamente sobre el suelo de Marte. El pequeño vehículo conocido como Prop-M representaba uno de los elementos más audaces e innovadores de toda la misión Marte 3, a pesar de su tamaño extremadamente reducido. Este diminuto explorador había sido concebido como un laboratorio móvil capaz de desplazarse por la superficie marciana y analizar directamente las propiedades físicas del suelo. Su peso no superaba los 5 kilogramos, pero en su interior concentraba una notable cantidad de tecnología para la época. El diseño consistía en un cuerpo de forma casi cuadrada, fabricado con materiales ligeros pero resistentes, pensado para soportar temperaturas extremas y un entorno hostil muy similar al que los ingenieros soviéticos conocían por las regiones más duras de su propio territorio. En lugar de ruedas tradicionales, el Prop-M se apoyaba sobre dos esquís planos que le permitían deslizarse sobre la arena y las dunas rojizas, evitando quedar atrapado en un terreno desconocido. El vehículo no era completamente autónomo, ya que estaba conectado al módulo de descenso mediante un cable de aproximadamente 15 metros de longitud, que marcaba el límite máximo de su exploración. Este cable también servía para transmitir energía y datos. Para evitar colisiones y caídas inesperadas, el rover estaba equipado con barras de detección que reaccionaban ante obstáculos, grietas o desniveles pronunciados. Entre sus instrumentos científicos se incluían un densitómetro y un penetrómetro, destinados a medir la densidad y la resistencia mecánica del suelo marciano. Las cámaras instaladas en el módulo de descenso permitirían a los operadores observar cada movimiento del rover. Aunque el sistema de control era extremadamente primitivo comparado con estándares actuales, las pruebas realizadas en la Tierra fueron consideradas exitosas, lo que alimentó la esperanza de que el primer desplazamiento humano sobre Marte estuviera a punto de hacerse realidad. El lanzamiento de las misiones Marte 2 y Marte 3 marcó el punto culminante de más de una década de trabajo continuo y de innumerables sacrificios técnicos y humanos. Marte 2 fue la primera en partir, despegando el 19 de mayo de 1971 desde territorio soviético, iniciando un viaje de varios meses a través del espacio interplanetario. Tras aproximadamente medio año de vuelo, la nave alcanzó las proximidades del planeta rojo a finales de noviembre. Sin embargo, durante la fase crítica de descenso, ocurrió un fallo decisivo. El ordenador de a bordo emitió una orden errónea que provocó que el módulo de aterrizaje impactara contra la superficie marciana antes de que el sistema de paracaídas pudiera desplegarse correctamente. El resultado fue la destrucción total del vehículo, convirtiendo a Marte 2 en el primer objeto artificial en estrellarse contra Marte. A pesar de este golpe, el programa continuó sin interrupciones, ya que la misión Marte 3 había sido lanzada apenas 9 días después, el 28 de mayo del mismo año. Ambas naves compartían trayectorias y objetivos similares, y los ingenieros confiaban en que las lecciones del fracaso anterior no se repetirían. Marte 3 llegó a Marte el 2 de diciembre de 1971, y esta vez el módulo de descenso logró separarse correctamente del orbitador y seguir su trayectoria prevista. Tras casi 5 horas de descenso, el vehículo entró en la atmósfera marciana y aterrizó sin aparentes problemas. En la sala de control, la tensión era absoluta, ya que por primera vez en la historia, una nave había logrado posarse suavemente sobre la superficie de Marte y todo dependía ahora de los primeros datos que comenzara a enviar. Tras el aterrizaje exitoso del módulo de descenso de Marte 3, en la sala de control soviética se vivieron momentos de expectación casi insoportable. Aunque el vehículo ya se encontraba sobre la superficie marciana, los ingenieros sabían que aún quedaban fases críticas por completar antes de considerar la misión un éxito total. El sistema necesitaba tiempo para estabilizarse, desplegar sus antenas y preparar la transmisión de datos hacia el orbitador. Durante más de una hora, los especialistas esperaron en silencio, observando los indicadores y verificando cada parámetro. Finalmente, la señal comenzó a llegar a la Tierra, confirmando que el módulo seguía operativo.
Según relató B.G. Perov en su libro, el ingeniero principal Karp ordenó reducir la potencia de la señal porque ésta era demasiado fuerte, un detalle que aumentó brevemente el optimismo del equipo. A continuación, comenzaron a recibirse datos del telefoto-fotómetro y en las pantallas apareció una imagen en blanco y negro. Sin embargo, lo que se veía no era un paisaje reconocible, sino un fondo gris sin detalles claros. Apenas 14 segundos después de iniciada la transmisión, la señal desapareció de manera abrupta. No hubo ninguna advertencia, ninguna anomalía registrada previamente, y ningún intento posterior logró restablecer el contacto. La transmisión se detuvo para siempre, dejando a los científicos desconcertados ante un silencio absoluto. Marte 3 se convirtió así en el primer vehículo en llegar a Marte, pero también en uno de los mayores enigmas de la exploración espacial. La imagen parcial, descrita como un simple fondo gris, fue durante décadas el único testimonio de aquellos breves instantes de actividad sobre el planeta rojo, alimentando especulaciones y preguntas que permanecerían sin respuesta durante generaciones. Tras la repentina pérdida de contacto con Marte 3, los ingenieros y científicos soviéticos se enfrentaron a una situación desconcertante, ya que no existía ningún indicio técnico claro que explicara el fallo inmediato del módulo de descenso. Durante las primeras evaluaciones internas, se revisaron todos los sistemas conocidos, desde las baterías y las antenas hasta el control térmico y la electrónica de a bordo, pero ninguno mostraba señales evidentes de un error catastrófico previo a la interrupción de la señal. B.G. Perov recordó que, tras largas discusiones con especialistas en comunicaciones y física atmosférica, volvió a analizar la imagen borrosa enviada por el módulo en busca de pistas adicionales. Fue entonces cuando recordó informes históricos de la Segunda Guerra Mundial, en los que operadores de radio británicos experimentaban graves interferencias al trabajar en medio de tormentas de polvo en los desiertos de Oriente Medio. Esta analogía llevó a plantear una hipótesis coherente y científicamente respaldada. El módulo de Marte 3 habría aterrizado en medio de una poderosa tormenta de polvo marciana. Posteriormente, esta conclusión encontró apoyo en las imágenes captadas por los orbitadores de Marte 2 y Marte 3, que mostraban la superficie del planeta completamente cubierta por una densa nube de polvo, ocultando casi toda la topografía. Dichas tormentas globales son fenómenos conocidos en Marte y pueden durar semanas, bloqueando la radiación solar y afectando gravemente a los sistemas de comunicación. A pesar de esta explicación razonable, la Unión Soviética decidió mantener en secreto los detalles reales de la misión. Durante años, la prensa solo informó que los orbitadores habían sido lanzados con éxito, sin mencionar el aterrizaje ni la pérdida del módulo. No fue hasta la década de 1990 cuando los archivos comenzaron a hacerse públicos, permitiendo que la comunidad internacional comprendiera la magnitud real de aquel logro y de aquel misterio. Décadas después del silencioso fracaso de Marte 3, el interés por descubrir qué había ocurrido con aquel pequeño módulo y su rover volvió a surgir gracias a los avances en tecnología de observación espacial. En el año 2007, investigadores estadounidenses del experimento de imágenes de alta resolución publicaron un gigantesco mosaico de Marte con 1.800 millones de píxeles, titulado Centro del Elipse de Aterrizaje de Marte 3, invitando al público a buscar restos de la histórica misión soviética. Esta iniciativa capturó la atención de astrónomos aficionados y profesionales por igual, y 4 años más tarde, en 2011, un entusiasta ruso afirmó haber identificado objetos claros que podrían corresponder al paracaídas del módulo. El descubrimiento fue confirmado con imágenes más detalladas obtenidas gracias a sistemas de observación orbital más precisos, permitiendo localizar también el escudo térmico y los retrocohetes del aterrizador, así como el paracaídas blanco utilizado durante el descenso. A pesar de estos hallazgos, el pequeño rover Prop-M sigue siendo un misterio y su paradero aún no ha sido confirmado. La historia de Marte 3 no solo muestra el ingenio y la perseverancia de los científicos soviéticos, sino que también refleja la complejidad y los riesgos de explorar planetas lejanos. Hoy, estas misiones pioneras son recordadas como hitos en la historia de la exploración interplanetaria, enseñándonos que cada éxito y cada fracaso
aporta conocimientos esenciales para futuras expediciones. Si te ha fascinado este relato, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para seguir descubriendo los misterios del espacio y la historia de la exploración humana más allá de la Tierra.